Ya se ve, profe. Ya, listo. Entonces, el tema de hoy son las seguridades que tenemos que tener a la hora de pagar en un sitio de comercio electrónico. La primera seguridad, y esta es tanto una seguridad tanto para la empresa como para el usuario, es la autentificación de los datos. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto de la autentificación de los datos? Aquí yo tengo que pedirle al usuario que vuelva a ingresar sus datos, que ponga nuevamente su contraseña, que ponga un código que se le envió al celular, cualquier manera que me permita a mí autentificar que es la persona la que está haciendo la transacción, está haciendo la compra y no una persona ajena que tiene nuestros datos y que se quiera aprovechar de esto. Entonces, muchas tiendas electrónicas que hacen para autentificar los datos, eh, algunas hacen que se llene de nuevo los datos, otras hacen que se ponga de nuevo la contraseña, otras que se ponga un código que se envió al correo electrónico, o un código que se envió por mensaje de texto o al WhatsApp. Entonces, todos estos métodos sirven para poder autentificar los datos. Entonces, aquí ya no depende solo de la empresa el poder enviar cualquier método para autentificar los datos, sino también depende del usuario, que el usuario esté dispuesto a poner estos datos que le está pidiendo la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente le va a servir para evitar los fraudes, para tratar de que otras personas no estén haciendo un mal uso de los datos de este usuario. Primera seguridad. La segunda seguridad, esta sí ya es netamente de la empresa, y es la disponibilidad. Un sitio electrónico, una tienda electrónica, no puede tener una caída del servicio, ¿sí? Tiene que estar activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿sí? No me acuerdo si en este curso o en el otro, eh, uno de ustedes dijo que el Ecuador no estaba listo para el comercio electrónico porque el internet era inestable y tal vez se puede haber una caída del servicio y se van a perder los datos. Entonces, esto no puede suceder. Entonces, yo tengo que tener un hosting, ¿sí? ¿Qué es el hosting? Es este espacio, este lugar donde se almacenan los datos de mi empresa. Entonces, este hosting tiene que tener la disponibilidad necesaria, tiene que tener una apertura las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana y durante todo el año. ¿Sí? Segunda seguridad, la disponibilidad. La tercera es igual parte de la empresa y es la integridad. ¿Sí? Yo tengo que tener profesionales y trabajadores, colaboradores que sean íntegros. ¿Sí? Que cuando tengan los datos de un usuario no los utilicen para hacer otras cuestiones, para hacer fraudes, para hacer delitos, sino que tienen que ser íntegros. Tener los datos y darles un buen uso a estos datos. ¿Sí? No dar un mal uso. Entonces, aquí ya depende de la empresa el tener personas confiables, personas que hagan un buen uso de estos datos y sobre todo sean íntegras, ¿sí? Que no se aprovechen de los datos que está dando el usuario. ¿Por qué? Porque si un usuario nos da sus datos es porque está confiando en la empresa, en la seguridad de la empresa, en los trabajadores de la empresa. Y obviamente yo tengo que ser recíproco con esta empresa porque si no, como habíamos visto anteriormente, el cliente digital tiene este poder que antes no se tenía y que puede hacer que una empresa se haga viral, ya sea por su buen servicio o por su mal servicio. ¿Sí? Y la cuarta seguridad tiene que ver, y también va de la mano con esto de la integridad, con la confidencialidad. ¿Sí? Los datos que me ingrese el usuario tienen que ser confidenciales, tienen que estar cifrados, tienen que estar encriptados, con el fin de que otras personas, sean espías, sean ladrones de informáticos, etcétera, no puedan utilizar estos datos, no puedan robarlos para hacer delitos informáticos. Entonces, los datos que ingresen por parte del usuario, no tienen que ser visibles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograré que estos datos no sean visibles, que se encripten, que tengan un código cada uno para evitar robos de parte de los hackers, de parte de los ladrones informáticos? ¿Cómo lograré esto? Alguien ya lo dijo ayer.
Me parece que Estefanía lo dijo, pero no creo que está hoy. Acuérdense que todo esto cuenta como Profe, participación en clase. No era por el por- candado que aparecía en la dirección de la página. ¿Ya? ¿Y cómo logro este candado? ¿Cómo logro que mi página tenga este candado en su dirección? ¿Saben? ¿Tienen alguna idea? Digan nomás. No importa que se equivoquen. No. A ver. profe, no es porque se genera, o sea, digamos, Google tiene una base de datos donde que las empresas, digamos, si es una empresa de venta, o sea, es como que certificada o tiene su paga para que tenga seguridad y así. No. O sea, hablaste de certificados y está bien esa parte, pero no tiene nada que ver con Google. ¿Cómo logro yo que una empresa tenga estas seguridades de poder cifrar los datos de un usuario? Lo voy a lograr a través de algo que se llama el certificado SSL, ¿sí? ¿Qué me permite hacer este certificado o tener este certificado dentro de mi sitio web? Me va a permitir cifrar la información que me envía un usuario, ¿sí? Con el fin de guardarla o de salvaguardarla para que no usen los espías o los ladrones informáticos de esta información. Entonces, apenas ingresa la información por parte del usuario, esta información se va a cifrar, es decir, se les va a poner un código único a cada una de esta información y se la va a ocultar. Entonces, los únicos que pueden ver esta información van a ser los destinatarios, es decir, la página donde se está ingresando los datos. Y ahí vuelvo a insistir la parte de la integridad, el tener a trabajadores honestos que no hagan un mal uso de estos datos, porque al ser la empresa la única que puede leer estos datos, tengo que tener personas que sean aptas, que sean honestas y sobre todo íntegras, ¿sí? En su labor. Entonces, ¿cómo sé que una página tiene este certificado SSL? Cuando yo veo en su sitio, en su dirección electrónica, cuando yo pongo el www algo, me va a salir las letras HTTPS, ¿sí? Cuando tiene estas letras de HTTPS y al lado el candadito, otras no lo tienen y solo tienen el HTTPS, es porque tienen este certificado SSL. Entonces, las que tienen, la mayoría de páginas que tienen este HTTPS son aquellas páginas donde se generan datos. Entonces, donde yo ingreso ya sea mi nombre, mi correo electrónico, mi contraseña, mis datos bancarios, mi dirección, cualquier dato personal que yo ingrese, debo entrar en una página donde tenga esta seguridad del certificado SSL. ¿Cómo compruebo esto? A través de estas letras de HTTPS, ¿sí? Pero ¿por qué es importante tener este certificado y estas letras? Porque obviamente a Google le interesa los sitios que son seguros, ¿sí? Entonces, cuando no se tiene este certificado, el Quality Score, que ya hablábamos anteriormente, que es esta valoración que hace Google de un sitio web, el Quality Score va a bajar. ¿Por qué? Porque Google considera que no es un sitio seguro, que puede estar dispuesto o se puede robar la información aquí. Entonces va a bajar el quality score y obviamente va a bajar también el posicionamiento de este sitio web. Entonces se necesita este certificado SSL que me permita tener esta seguridad y este cifrado de la información. ¿Sí? Pero también hay otras empresas que aparte de tener el certificado SSL, también tienen otra seguridad que es el llamado cortafuegos, o también llamado firewalls, ¿sí? ¿Qué son estos cortafuegos o estos firewalls? Son un sistema que a veces es de hardware, a veces es de software, que me va a permitir a mí que solo ingrese un tráfico autorizado. Y en cambio, el tráfico que le considere como sospechoso lo va a bloquear, no le va a dejar ingresar al sitio web. Cuando se tiene un cortafuegos o un firewall, tiene que ser programado por un especialista en desarrollo de software, en páginas web
etcétera. ¿Por qué? Porque este especialista sabe qué tráfico es sospechoso y qué tráfico es autorizado. Entonces sabe cómo programar y cómo se puede comprobar si es que es un tráfico sospechoso o un tráfico autorizado. ¿Alguna pregunta, chicos? Preguntarán nomás. Nada, seguros. Después, ¿por qué les va mal en el parcial? Tienen esas notas. Listo, sigamos entonces. Otra seguridad que se tiene dentro de un sitio web o que se debería tener dentro de un sitio web es el código de seguridad CBB. ¿Qué es el código de seguridad CBB? Son 3 dígitos que se encuentran en la parte reversa de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Entonces, si ustedes tienen una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, en la parte de atrás pueden ver que hay 3 dígitos. Cada uno de nosotros tenemos estos 3 dígitos diferentes. ¿Con qué fin? Con el fin de tener más seguros nuestra tarjeta de crédito o de débito. ¿Por qué? Porque anteriormente solo se pedía el nombre del tarjetaviente, o el nombre del que tiene la tarjeta, y la fecha de caducidad de la tarjeta de crédito. Sin embargo, para evitar estos robos de identidad o esta duplicación de las tarjetas de crédito, ahora también se pide este código o estos dígitos que están en la parte de atrás de la tarjeta. Vuelvo a insistir, cuando a mí un usuario me da su nombre, me da el número de la fecha de vencimiento de la tarjeta y también me da este código CBB, yo ya puedo hacer con la tarjeta de lo que yo quiera, ¿sí? Y ahí insisto en la integridad, en tener a trabajadores o yo mismo, si es que yo soy el que manejo la propia página web, ser íntegro, saber hacer un buen uso de estos datos o solo el único fin que es hacer la compra y no hacer un mal uso. ¿Sí? Entonces, cuando a mí un usuario me da esto, digamos que en Amazon, yo quiero comprar en Amazon, me piden también esto, tengo que saber que estoy confiando en este sitio y que este sitio también sabe que el usuario está confiando en la empresa. ¿Sí? Otra seguridad que esta no se utiliza mucho porque hay un debate en cuanto a esto, es la verificación de dirección ABS. ¿Qué hace este sistema o esta verificación? Trata de que cuando yo ingreso a una dirección, digamos que yo pongo la dirección de mi casa, este sistema se encarga de que la dirección que yo ingresé concuerde con la dirección que yo puse cuando yo abrí mi cuenta de banco o cuando yo puse los datos para tener una tarjeta de crédito o de débito. ¿Sí? Entonces, si yo puse que, por ejemplo, yo vivo en la Occidental y el Bosque, y para pagar puse otra dirección, este sistema se encarga de ver que concuerde la dirección. Si es que no se concuerda, va a haber problemas. Entonces, ¿por qué les digo que hay un debate en cuanto a esto? Porque puede ser que yo haga compras y yo no ponga los datos que yo puse en el banco, digamos que no puse los datos de mi casa, sino que quiero que llegue a otro lugar, a otra dirección. Entonces, obviamente no va a concordar la dirección que yo puse en el banco con la que yo estoy ingresando en el sitio electrónico. Entonces, ahí, en ese caso, el sitio electrónico pide más información, pide una autentificación de datos o alguna foto de la cédula, lo que sea, para estar más seguro de que es el cliente el que está haciendo la compra y no otra persona. ¿Sí? Y la última seguridad es la pasarela de pagos externa. ¿Qué son estas pasarelas de pago externas? Son servicios o plataformas que sirven como billeteras virtuales, pero que son externos a la empresa. Entonces tenemos PayPal, tenemos el Masterpass, que solo lo utilizan las tarjetas Mastercard, o el Visa Checkout, que lo utilizan en cambio solo las tarjetas Visa. Entonces, ¿qué hacen estas plataformas, estos servicios de billetera virtual? Se encargan de, en primer lugar, recibir la información del usuario, encriptarla, ¿sí? Guardarla, ponerle un muro para que no se robe la información,
obtener el dinero del usuario y enviarlo a la tienda, ¿sí? O al sitio donde se hizo la compra. Entonces, es mucho más seguro. Si es que yo, por ejemplo, no quiero tener los datos del usuario, puedo contratar estas pasarelas de pago para que ellos se encarguen de guardar los datos, de encriptarlos, y yo ya me estoy evitando este tipo de seguridades, ¿sí? Pero obviamente, para tener esto se necesita pagar una mensualidad o una comisión. ¿Pregunta hasta acá? No, listo, sigo Profe, entonces. Dígame, que por dígame, todos Cintia. estos servicios de seguridad la empresa tiene que pagar aparte. Verás, en el caso de, por ejemplo, el que vimos primero, que es el certificado SSL, que es el que me permite cifrar la información. Hay hostings, digamos que, a ver, ¿de qué quisieras poner una tienda electrónica? ¿De libros? De libros, ya. Digamos que, ¿de qué tipo? ¿De novelas, ficción, de qué? O libros en general, como una biblioteca. Sí, en general. Ya. Entonces, yo quiero contratar una página web que se llame libreriadecintia.com. ¿Ya? Entonces, el hosting, que es este espacio donde voy a guardar la información, hay algunas empresas que venden el hosting y que me venden ya puesto el certificado SSL, ¿sí? Entonces, yo compro el hosting y ya me viene incluido este certificado. Y hay otras que para tener el hosting, para yo poder tener este certificado, me piden ciertos requisitos. Entonces, me piden que el sitio sea seguro, que esté abierto. Entonces, hay empresas, por ejemplo, la PayPal. Si yo quiero contratar PayPal, hay algunos que me dicen ya, si no tienes el certificado SSL, yo te puedo poner. Y hay otros que dicen, otra pasarela de pago, que dicen, no, si no tienes, no puedes trabajar conmigo, porque tienes que tener ciertas seguridades. Entonces ahí sí tengo que buscar un hosting que me dé esta opción de tener también este certificado. Pero también hay empresas que se encargan de instalar este certificado o de ponerlo en la página web para que sea más seguro. Obviamente es un gasto más porque ya no viene con el hosting. Entonces la idea, como les digo, es que en el mismo hosting ya se tenga el certificado. En el caso de PayPal, sí se tiene que pagar una mensualidad o una comisión, ¿sí? Y igual, para los códigos de seguridad CBB o la verificación de direcciones, etcétera, también se necesita pagar porque hay empresas especializadas que se encargan de esto, ¿sí? Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces, aquí nos vamos a especificar o nos vamos a poner a ver solo en el caso de PayPal. ¿Por qué? Porque PayPal es de las más conocidas en todo el mundo, ¿sí? Aquí en Ecuador no se lo utiliza tanto, pero ¿por qué nos fijamos en esta? Porque tiene primero dos beneficios. En primer lugar, yo tengo que poner mis datos bancarios una sola vez, obviamente cuando yo quiero crear mi cuenta, y posteriormente cuando yo quiero hacer las compras, yo ya no tengo que otra vez poner mis nombres, mi dirección, mi cuenta, etcétera, sino que como ya está guardado, yo solo tengo que poner mi correo electrónico para recibir la notificación de que se hizo el pago o se hizo el cobro y también el valor que voy a poner. Entonces, ese es el primer beneficio, que solo se necesita una vez registrar la cuenta bancaria y que luego ya solo se necesita el correo electrónico. Y el segundo beneficio es que PayPal me permite, o me da ahí mismo en esta plataforma, una tasa de conversión de dinero. Entonces, si yo quiero pagar en pesos colombianos, si yo solo tengo dólares, PayPal me dice ya, tienes dólares, tienes que pagar tanta cantidad de dólares para que sea este valor en pesos colombianos. Entonces también tiene este beneficio de poder hacer este intercambio rápidamente. Entonces, como les dije, ¿qué es PayPal? PayPal es una plataforma o una billetera virtual, un wallet virtual,
que me va a permitir realizar transacciones, pero sin compartir los datos bancarios. Yo solo los comparto una vez y ya se va a quedar guardado. ¿Sí? Entonces, estos datos que yo ingreso van a ser cifrados o encriptados automáticamente. Es como si les ponieran un muro a estos datos para evitar que hackers, que ladrones, que espías se roben esta información. Y además, estos datos o esta encriptación de los datos, este muro, esta pared que se les pone, se va a seguir actualizando constantemente porque obviamente tal vez alguien pueda descifrar a este código. Entonces, se actualiza constantemente para evitar estos problemas. Entonces, como les dije, PayPal también tiene este beneficio de poder convertir al dinero, ¿sí? Poder convertirlo para tener un pago más fácil. Hay algunas empresas que cobran un impuesto, porque obviamente PayPal me cobra una comisión. Entonces, si me da la opción la empresa de pagar con PayPal, hay algunas que también cobran un impuesto extra al usuario para pagar con PayPal, para obviamente pagar este impuesto que le cobra PayPal. Y hay otras que no, que dicen, yo me voy a hacer cargo de las comisiones que me cobra PayPal y tú solo paga lo que tienes que pagar, ningún extra. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí es mejor, obviamente ya depende de la empresa, si es que es un ganar-ganar. Entonces ya depende si es que quiere cobrar por utilizar el PayPal o si es que no va a cobrar y no cuenta como un impuesto extra al valor. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Profe, una pregunta. ¿PayPal me cobra comisión así no haya hecho transacciones? Porque yo me había creado una cuenta y no me ha cobrado nada hasta ahorita. No, a ti como usuario no te cobra. ¿Sí? Y si te Ya, cobra solo te cobra suponte para convertir el dinero, porque obviamente tú no tienes, digamos que quieres pagar en euros y tú no tienes euros, entonces PayPal tiene que hacer este intercambio, entonces te cobra este impuesto del intercambio del dinero. Pero en el caso de las empresas que contratan por PayPal y quieren recibir el dinero, ¿sí? Digamos que hubo en el mes 80 transacciones y esas transacciones me generaron, no sé, $2,000. Entonces yo para recibir este dinero, los $2,000, PayPal sí me cobra una comisión. Entonces digamos que ya no recibo $2,000, sino que recibo 1,950, me invento. Entonces PayPal te cobra por recibir el dinero, ¿sí? Porque obviamente se encarga de guardar los datos, de recibir el dinero, entonces por este servicio sí te cobra, ¿sí? gracias, profe. Sí, entonces, ¿para qué usaste el PayPal o para qué lo creaste? ¿Compraste algo o qué? Era para recargar unos diamantes para un juego. Entonces, como no me había valido, no, no pude hacer la transacción. ¿Quisiste pagar con tarjeta de débito? Sí, era Sí, con una Pacificar, creo que era. ya. En el caso de la Pacificar, hay algunas que son nacionales, hay otras que sí tienen la extensión internacional, hay otras que tienes que llamar al banco para que te abran lo internacional. Y también hay tarjetas, no sé si alguien tiene cuenta en el Banco de Pichincha, tienen ¿cómo se llama la tarjeta del Banco de Pichincha? La de débito, la experta creo que se llama, ¿no es cierto? Ya. Sí. A la experta, bueno, no sé cómo estarán ahora, había una experta celeste, ¿sí? Que esa es solo para pagos nacionales, y hay una experta que es gris, ¿sí? Que se da a otro tipo de usuarios, que esa sí lo puede utilizar en otros países, como tarjeta de débito. Entonces, ahí sí ya depende del banco, si es que te da la posibilidad, o tú puedes pedir para poder hacer pagos internacionales. Entonces, ahí sí la empresa se da cuenta dependiendo de cuánto dinero se tiene en la cuenta, si es que no tiene problemas bancarios, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay tarjetas que, por ejemplo, mi tarjeta del Banco Guayaquil, esa sí se puede pagar en todo el mundo y solo es tarjeta de débito. Entonces, ahí sí ya depende del banco si es que quiere aperturar sus tarjetas. Entonces, en el caso de que yo quisiera pagar por esos diamantes, yo sí podría pagarlos, ¿sí? Pero se me hace raro, porque PayPal no es que te pone una... O sea, podrías poner también, en este caso, Josué, tu número de cuenta y también te pueden debitar desde ahí.
si es que no quiero utilizar una tarjeta. Pero es un proceso un poquito más largo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces, Ecuador, aparte de estas seguridades, tendrá una normativa para regularizar el comercio electrónico. ¿Creen que existe una normativa? ¿O que puede existir? ¿Qué opinan? Hablen nomás. Solo está Cintia y Josué. Y Jessica. Creo que sí hay, profe. Sí hay. ¿Y cómo se llama esta normativa? Es una resolución del comercio electrónico. O sea, específicamente cómo se llama, la verdad no sé. Pero sí, sí conozco más o menos. Ya. Sí, a ver, Ecuador sí tiene una normativa legal, comercio electrónico. No es tan conocida, pero sí la hay. ¿Y cuál es esta normativa? Es la ley del comercio electrónico. Sí, entonces, aquí vamos a ver, no toda la ley, porque obviamente es larga, tiene un montón de artículos y ustedes no están estudiando derecho, pero sí vamos a ver cuáles son los principales conceptos de los principales artículos de esta ley. El primer concepto o el primer artículo de esta ley importante tiene que ver con los contratos electrónicos. Esta ley de comercio electrónico señala que los contratos electrónicos van a tener la misma validez que los contratos escritos o que los contratos físicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo recién me cambié el servicio de internet y me mandaron el contrato mediante el correo electrónico. Entonces yo tenía que solo poner acepto, ya no tenía que firmar ni nada. Y tiene la misma validez porque se avalaron en esa ley del comercio electrónico que dice que los contratos electrónicos van a tener la misma validez que un contrato físico. ¿Sí? De la mano con este contrato electrónico, y es un artículo que está justo abajito de esto del tema de los contratos electrónicos, la ley también habla de las firmas electrónicas. ¿Alguien ha firmado en el registro civil para sacar la cédula? Sí, sale feo. Ya. No sale como tú quieras, ¿no es cierto? Como que estuviera escribiendo en un esfero. ¿Por qué? Porque hay un aparato que se encarga de, a este gráfico que tú hiciste, hacerlo una especie de algoritmo matemático para que no se repita, para que otros no puedan copiar tu firma digital o tu firma electrónica. Entonces, la ley de comercio electrónico menciona en primer lugar que la firma electrónica es un conjunto de algoritmos matemáticos complejos, ¿sí? Con el fin de que ninguna firma se puede repetir, ninguna se puede, no sé, duplicar o copiar, porque cada una tiene un algoritmo diferente. Y posteriormente dicen que este conjunto de algoritmos matemáticos o las firmas electrónicas van a tener la misma validez que una firma escrita, que una firma física, ¿sí? Entonces, la firma que nosotros considerábamos como digital, la que solo hacemos la firma, la copiamos, la hacemos de PDF y la pegamos, no contaría, ¿sí? Sin embargo, como ya hicimos físicamente, nosotros pudimos rayar con un esfero y hacer este gráfico, ya contaría como una firma digital porque tiene la misma validez tanto una física como una digital. Sin embargo, hay que aclarar que según la ley del comercio electrónico, la firma electrónica es este conjunto de algoritmos matemáticos. Entonces, igual, si una empresa quiere poner su firma, ya sea para facturación electrónica, para comprar algo, etcétera, tiene que tener una firma electrónica validada. Entonces, el registro mercantil tiene una sección que se encarga de validar estas firmas electrónicas para que las empresas puedan hacer sobre todo la facturación electrónica. ¿Sí? Otro elemento de esta ley de comercio electrónico son los documentos electrónicos.
¿Qué son estos documentos o qué los menciona como documentos electrónicos? Todas las imágenes, todas las ofertas, todos los descuentos, todas las facturas, dice la ley que tienen validez. Entonces, si yo recibo una imagen, una oferta o un descuento a través de cualquier medio electrónico, va a tener validez siempre y cuando el remitente esté relacionado con la empresa. Entonces, si yo recibo una información de una empresa o recibo algún descuento, etcétera, pero no es un número o no es un correo electrónico relacionado con la empresa, no va a tener validez. Entonces, solo tiene validez cuando el correo o el número telefónico o cualquier remitente que se envíe la información tenga una relación con la empresa. ¿Sí? Siguiente punto que se habla en esta normativa, en esta ley del comercio electrónico, es del certificado digital. ¿Qué es el certificado digital? Es una identificación que se le da a una empresa cuando cumple ciertos requisitos, sobre todo de seguridad. Entonces, una empresa, si tiene todas las seguridades necesarias para poder realizar un comercio electrónico, se le da este certificado digital. Entonces, la ley dice que los certificados digitales van a darse o los van a dar ciertas personas, ¿sí? Ciertas empresas, no todas las van a dar. Entonces, estas empresas de igual manera tienen, las que emiten los certificados tienen que cumplir ciertos requisitos. No es que yo me voy a poner una empresa que emita certificados digitales, no. Tengo que cumplir ciertos requisitos para poder emitir estos certificados digitales, ¿sí? Otro artículo de esta ley del comercio electrónico tiene que ver con la normativa o las reglas que se da a la publicidad en línea, a la privacidad y a la protección de los datos. Entonces, hay esta normativa que indica que la publicidad en línea es válida, pero que obviamente no tiene que ser intrusiva, no tengo que estarle mandando a cada rato al usuario la publicidad. De igual manera habla de la privacidad, de que toda tienda debe o todo sitio electrónico tiene que guardar los datos, ¿sí? Tienen que ser privados y protegerlos sobre todo, que no se fuguen estos datos. Y finalmente, el artículo que quizás es uno de los más importantes tiene que ver con las sanciones, ¿sí? Esta ley está relacionada con el Código Penal y emite ciertas sanciones a los delitos informáticos. Esta ley que considera delitos informáticos, el fraude electrónico, es decir, cuando yo pagué algo y nunca recibí el pedido, o cuando alguien me pagó algo y nunca le entregué el pedido, fraude electrónico, la intercepción de datos, es decir, cuando se roban los datos, cuando se utiliza para otros fines, y el ingreso no autorizado, cuando se ingresa a alguna página que no es mía o que yo no me registré y se hace compras, o por ejemplo hubo un caso que, por ejemplo, se ingresaba para robarse las licencias en la ANT, etcétera. ¿Sí? Entonces todo eso cuenta, según esta ley de comercio electrónico, como un delito informático. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo miércoles? En las parejas que ya estaban antes, ¿sí? Que han venido trabajando, van a escoger un delito informático. Puede ser un delito informático que se hizo aquí en Ecuador, que se hizo fuera del Ecuador, pero la idea es que ustedes van a exponer de qué se trató este delito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quiénes hicieron? ¿A quiénes hicieron? Si es que hubo repercusiones, si es que hubo sanciones, en qué quedó el delito, etcétera, ¿sí? Entonces, no es de poner la exposición, el tema de que a mi tía le robaron los datos de la tarjeta de crédito. No, debe ser un delito conocido, informático obviamente, pero que haya tenido repercusión, que haya pasado por todo este proceso de saber quiénes fueron, qué sucedió, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí sí, Cintia, te voy a pedir que, que recojas los temas de las parejas para que no se repitan.
Entonces, el próximo miércoles será una exposición, yo diré quién comienza, ese mismo día diré quién comienza, quién continúa, así que todos deben estar preparados. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Dígame, Sofía. repetir, por favor, que se leyó la primera parte intercortada. Ya, a ver, en las parejas que han venido trabajando, tienen que escoger un delito informático, ¿sí? Algún caso de algún delito informático. El delito informático puede ser que sucedió en Ecuador o que sucedió en el extranjero. Entonces van a contar qué sucedió, cómo pasó este delito informático, quiénes actuaron, a quiénes hicieron el delito informático, si es que hubo sanciones, etc. ¿Sí? Ahí está más claro, Sofía. Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Preguntarán nomás, luego están como el otro deber que les puse 70 porque fui buena gente, pero en este segundo parcial ya, si es que está mal, deber 0. ¿La exposición solo es oral o con diapositivas, profe? Como quieras. Ahí sí ya depende de ti. Si quieres hacerle solo oral, si quieres hacerle con diapositivas, como quieras. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, listo, chicos. Entonces, quedémonos hasta acá. El lunes vemos un nuevo tema. Y no se olviden que el miércoles ya tendrían la exposición. Si no tienen más preguntas, chicos, nos quedamos hasta acá. Cuídense y una buena tarde para todos. Hasta luego, profe. Chao, Chao. profe. Chao. Hasta luego, profe. Se han tenido boquita. Chao.